Bienvenidos a este resumen digital con las noticias de este martes 4 de febrero. Soy Salomé Ramírez desde los estudios de La Voz de América en Washington y queremos comenzar con una noticia de última hora, y es que hace tan solo unos minutos Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, confirmó en una entrevista con Fox News que hoy saldrán los primeros vuelos desde Estados Unidos hacia la bahía de Guantánamo en Cuba con migrantes irregulares. Recordemos que esto hace parte de una orden ejecutiva que firmó el miércoles pasado el presidente Donald Trump para instruir al Departamento de Defensa de Estados Unidos a que prepare centros de detención para migrantes en esa base militar de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo en Cuba. Pero vamos a dejar que ustedes escuchen rápidamente qué fue lo que dijo Leavitt sobre este anuncio de la salida de los vuelos hoy. El presidente Trump no se anda con rodeos y ya no va a permitir que Estados Unidos sea un vertedero de delincuentes ilegales de naciones de todo el mundo. Por eso, El Salvador no solo ha aceptado la repatriación de sus propios ciudadanos, sino también de delincuentes ilegales de otras naciones que luego serán enviados a sus cárceles. Venezuela también ha aceptado vuelos de repatriación y Colombia también ha aceptado cooperar con la repatriación de ciudadanos colombianos ilegales que hemos encontrado en el interior de nuestro país. Y también puedo confirmar que hoy está en marcha el primer vuelo desde Estados Unidos a la bahía de Guantánamo con inmigrantes ilegales. Ahí está entonces la confirmación de Leavitt sobre esta salida de vuelos con migrantes irregulares hacia la bahía de Guantánamo. Recordemos que Trump había informado que tendría una capacidad de aproximadamente de 30,000 camas en Guantánamo para albergar allí a lo que considera, y cito, los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Y cierro cita. Y antes de continuar con las siguientes noticias del día, quisiera también que pudiéramos escuchar, porque está el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hoy en Costa Rica, hablando con el presidente costarricense. Y está si teniendo una hacer conferencia de unas prensa, palabras vamos a en breve escuchar. en inglés. Please go ahead, sir. Lo quieres hacer en inglés también, un inglés perfecto, para que lo sepan. Just briefly, it's important to be here in Costa Rica. Es importante estar aquí en Costa Rica. Es un país que, en mi opinión, es ejemplo de lo que queremos que sigan otros países de la región y del mundo, y que tenemos mucho para trabajar juntos. Quisiera felicitar y agradecer al presidente que ha tomado una postura sumamente firme con respecto a 5G y solo permite que los proveedores de confianza puedan licitar. Y es clave porque la tecnología de 5G es la base de todas las tecnologías del siglo XXI y tiene que ser seguro. Y cuando las empresas no son seguras, que están reemplazadas por gobierno, que están representadas por gobiernos como China, que recurre al chantaje y a la presión política, tienen que recibir un castigo correspondiente. Y me parece que es fundamental la manera en que están realizando las tareas en torno a la 5G, porque la ciberseguridad es un tema muy grave. Ellos sufren 110 millones de ciberataques por año. Para un país de ese tamaño es un montón, así que vamos a trabajar juntos para que tengan sistemas de telecomunicaciones seguros y puedan protegerse de ciberataques. También es importante entender que con frecuencia, cuando uno se enfrenta a elementos como estos, también quieren socavar sus instituciones, es decir, encontrando personas en el gobierno que deberían velar por los intereses de su país, pero en su lugar son cómplices de estos actores maliciosos. Entonces vamos a procurar trabajar en colaboración con ustedes para identificar a estas personas que aprovechan su cargo en el gobierno para socavar los intereses del pueblo de Costa Rica y a favor de los actores maliciosos. Y con respecto a los narcotraficantes, no es un país productor, sino que por su geografía es un país de tránsito de estas drogas, y ustedes han hecho una labor excepcional para evitar que esas drogas salgan de su país. Y vamos a trabajar en estas exenciones o waivers de hoy que van a impedir la exportación de drogas, pero cuando uno se
enfrenta a estos grupos se vuelven violentos, así que tenemos que ver cómo trabajar con ustedes, quizás con recursos adicionales de la DEA y del FBI para que puedan hacer investigaciones conjuntas con su policía y sus fuerzas del orden para que puedan aprender y llevar a la justicia a estos. Y con respecto al tema de la migración, que es una catástrofe, Costa Rica no es un país de origen, pero sí es un país de tránsito. ¿Por qué? Porque es una economía avanzada, a diferencia de otros países que están en la ruta migratoria por la inestabilidad. Por ejemplo, en Nicaragua, la situación es distinta, pero muchos deciden irse de Nicaragua. El 20% de la población en este momento es de otros países, pero en el ámbito en el que vamos a trabajar más estrechamente es con el intercambio de datos biométricos, que es algo que vamos a ampliar, porque estamos viendo, ustedes lo vieron, hay elementos de todo el mundo, de África, del Medio Oriente, que tienen vínculos con el terrorismo y a los que pudieron detener gracias a los programas de biometría y que impidieron que hagan quién sabe qué si llegar a los Estados Unidos. Es una alianza importante que vamos a ampliar, vamos a tener vínculos más fuertes que nunca por el intercambio de inteligencia, de datos biométricos en tiempo real y coordinación estrecha para estar seguros de que no sea un país por el que pasen en tránsito y lleguen a otro lugar. Es un honor para mí estar aquí y como secretario de Estado es una de mis prioridades saber que tenemos una política exterior fuerte que brinda apoyo y recompensa a nuestros amigos. Hace mucho que no es así. Como dicen, es mejor ser enemigo que amigo, porque si uno es amigo lo dejan de lado, pero si son enemigos hacemos concesiones, negociamos y todo, y eso tiene que cambiar. Tenemos que tener una política exterior en la que nosotros afrontemos con toda la firmeza a los que quieren hacer daño, pero apoyar férreamente a los que trabajan estrechamente con nosotros. Y en el caso de Costa Rica es un modelo que esperamos que sigan otros países de la región y del mundo. Gracias. Escuchábamos entonces lo que decía el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante esa visita a Costa Rica. Está ahí acompañado del presidente Chávez y decía entonces cosas muy importantes en partes de la colaboración entre Estados Unidos y Costa Rica. Parte de ello siendo, por supuesto, la migración. Decía Rubio que Costa Rica, aunque no es un país de origen de migrantes irregulares que van hacia Estados Unidos, por su geografía y la naturaleza de donde está ubicado, sí es un país de tránsito. Así que para Estados Unidos es de alto interés poder colaborar con Costa Rica para detener esos flujos migratorios irregulares, según decía Marco Rubio. Y de hecho, esto hace parte de esa gira que está haciendo el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos por Centroamérica. Ya estuvo en Panamá, estuvo en El Salvador y precisamente en El Salvador ocurrieron algunas noticias anoche también, pues el secretario de Estado informó que llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para que El Salvador acepte la deportación de cualquier persona indocumentada desde Estados Unidos que haya sido acusada de crímenes. Entiéndase, por ejemplo, y decían Rubio y Bukele durante este anuncio, por ejemplo, miembros del MS-13 o el Tren de Aragua, sin importar su nacionalidad, que estén indocumentados en Estados Unidos, puedan ser deportados a El Salvador para ser alojados en las cárceles de ese país. Además, por supuesto, ahí están viendo algunas de las imágenes de la reunión entre Rubio y Bukele en El Salvador. Como les decíamos, entonces, por supuesto, también continuará la deportación de salvadoreños que estén indocumentados en Estados Unidos. Esto, lo que Rubio ha dicho como un acuerdo sin precedentes. Además de eso, también se firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear, pero para hablar sobre esto, nos vamos a conectar con Celia Mendoza, quien se encuentra en este momento en Guatemala, pero estuvo también ayer en El Salvador cubriendo esta visita de Rubio al presidente Bukele. Celia, gracias por acompañarnos. Háblanos un poco de las primeras reacciones, específicamente en la parte migratoria de este acuerdo. Definitivamente es algo que ya se venía diciendo, lo escuchamos con el presidente Donald Trump en la llamada que tuvo con el señor Bukele. Este sería parte de este punto que ya se venía negociando y lo que pudimos ver durante la jornada de este lunes fue la ampliación de un acuerdo de migración que ya se venía estableciendo, pero
con una amplitud, y como pudieron escuchar, definitivamente el hecho de que ahora vayan a recibir a todas estas personas da un viro a la relación, porque el secretario de Estado fue claro acerca de lo que para ellos significa, y no solamente es una oferta que hizo el señor Bukele para recibir a los migrantes indocumentados de cualquier lugar, sino también para inclusive recibir a los estadounidenses criminales. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Marco Rubio durante esta conferencia de prensa que fue agregada tarde en la noche, no estaba en el programa inicial, y que se dio después de que regresó a San Salvador, de donde ven en estas imágenes es la casa de campo de Nayib Bukele, donde compartieron momentos muy amigables los dos, hablando acerca de las lanchas y cómo es vivir en El Salvador, y cuando Nayib Bukele dijo que era un aliado de Donald Trump. Así que escuchemos este sonido que pudimos tener la noche de ayer en El Salvador, cuando Marco Rubio habló específicamente acerca de este anuncio. El presidente de El Salvador, en un acto de extraordinaria amistad hacia nuestro país, conociendo los desafíos que enfrentamos en Estados Unidos, ha accedido a uno de los acuerdos migratorios más inéditos en cualquier parte del mundo. Ha acordado aceptar los deportados ilegales de Estados Unidos de cualquier país extranjero que sea un criminal de cualquier nacionalidad, ya sea la MS-13 o el Tren de Aragua, y alojarlo en sus cárceles. Y también se ha ofrecido hacer lo mismo con criminales peligrosos actualmente bajo custodia y cumpliendo sus sentencias en Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Y en sus plataformas de redes sociales, Salomé, pudimos ver cuál fue la reacción de Bukele, quien inmediatamente describió cómo se llevaría a cabo, porque había preguntas acerca de esto. De hecho, Elon Musk, quien ahora trabaja de cerca con el presidente Donald Trump, aplaudió esta idea, pero veamos el mensaje en el que él asegura que estamos ofreciendo a los Estados Unidos de América la oportunidad de alguna manera, sacar de los Estados Unidos y darle un alivio al sistema de prisiones de su país, y estaremos dispuestos a recibir a aquellos criminales convictos, que incluye a ciudadanos estadounidenses, en nuestra mega prisión, el CECOT, en cambio por un pequeño costo. Él dice que ese costo es relativamente bajo para los Estados Unidos, pero significativo para ellos, haciendo de este sistema de prisión mucho más sostenible. Así que básicamente lo que estamos viendo aquí es esta oferta que hace. Lo que sí tenemos que enfatizar es que todavía no hay un documento firmado acerca de esta oferta que se hizo. Durante un comunicado que entregó el Departamento de Estado se habla de que ellos firmaron diferentes acuerdos, pero específicamente se centraron en el hecho de que recibiría El Salvador a los miembros de la pandilla MS-13. Desde luego, el secretario, como bien lo escucharon ustedes, está proponiendo esto, que los ciudadanos estadounidenses e inclusive residentes estadounidenses podrían, que estén enfrentando penas en los Estados Unidos criminales, puedan ir a esta cárcel que se ha convertido en una de las más famosas debido a las condiciones. Que era parte precisamente de la razón por la que Rubio mencionaba, Celia, ¿no? Que esto era como un acuerdo sin precedentes y que era la primera vez que un país se ofrecía a recibir prisioneros que incluso pueden ser estadounidenses o residentes legales permanentes, ¿no? Así es, y definitivamente este es un problema que ahora tendrán que enfrentar si se llegara a dar, porque hay cuestionamientos grandes acerca de si esto es legal o no, teniendo en cuenta que hay un derecho constitucional que tienen en especial los ciudadanos estadounidenses. Para los residentes legales, recordemos que usualmente si una persona se le acusa de un crimen, es residente legal en los Estados Unidos y este crimen amerita que se remueva la residencia, sucede, lo que implicaría entonces que esta persona se le quita la residencia y podría ser regresado a su país. En este caso estamos hablando de los ciudadanos en específico que podrían generar un problema. El Departamento de Estado, el secretario Rubio, no ha explicado cómo esto se podría dar, pero dijo que le había dado esta información al presidente de los Estados Unidos, quien tendría que ser la persona que podría actuar en este caso en particular. Pero esto definitivamente, como bien lo mencionas y como lo dijo Marco Rubio, es algo sin precedente. Ya nos había dado una probada de lo que venía el señor Bukele diciendo, que ellos estaban preparando este anuncio y que era sin precedentes para El Salvador y Estados Unidos, y de hecho para El Salvador no sería el único país, sino que estaba hablando para el mundo, porque como él lo dice, podrían recibir a personas de todas partes.
Celia, y es importante también mencionar en este punto que organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Human Rights Watch también han denunciado por lo que consideran violaciones a los derechos humanos y contradicción de estándares internacionales a esta cárcel, a esta megacárcel, el CECOT, que tiene capacidad, para que ustedes tengan un poco de perspectiva, para 40,000 personas. Así que definitivamente es un espacio muy grande. Celia, quisiera que pasáramos a otra parte de esos acuerdos que se llegaron y es el memorando de entendimiento sobre la cooperación nuclear. ¿Qué nos puedes decir sobre esta parte? Esto es algo que no se esperaba, pero se firmó la noche de ayer en San Salvador. La canciller del país, junto a Marco Rubio, hicieron este evento público donde dio estas declaraciones, y lo que significa, de acuerdo al comunicado del Departamento de Estado, es que Estados Unidos colaborará en el desarrollo económico, así como en la infraestructura y el trabajo que, según ellos dicen, va a ser seguro y en un trabajo para la no proliferación. En términos generales, hablan de que esto será una oportunidad de inversión económica que le permitirá a El Salvador poder avanzar en esta tarea que están buscando. Y es que no podemos dejar a un lado el hecho de que hace ya unos meses el gobierno de Nayib Bukele presentó una propuesta al Congreso de ese país en la cual estaban proponiendo la energía nuclear como una opción y que querían tener el primer reactor para el año 2030. Ahora, tenemos que enfatizar que esto, lo que se está buscando, de acuerdo a este acuerdo, es el uso pacífico de la energía nuclear para el desarrollo económico de esa nación bajo estándares de cooperación. Esto es lo que han dicho hasta el momento. Obviamente necesitamos preguntar varios detalles de lo que significa en especial para la región y de qué manera se estaría haciendo este intercambio. Tampoco podemos dejar a un lado que hay que recordar que se frenó toda la ayuda internacional por parte de los Estados Unidos, algo que hizo la administración Trump y que lo firmó el secretario de Estado Marco Rubio. En este anuncio del día de ayer se dijo que se le iba a quitar el congelamiento de fondos de asistencia que recibe El Salvador, esto después de los acuerdos que se firmaron, lo que definitivamente es importante, y también como lo ha hecho en Panamá, como lo hizo ahora en Costa Rica. Escuchando la conferencia, en el comunicado nos dicen que las conversaciones incluían lo que ellos aseguran, Estados Unidos y el secretario Rubio, es los peligros y la necesidad de separarse de China en la región, y este es otro tema que ellos han enfatizado también con el gobierno de Nayib Bukele, quien está ahora mucho más cercano a esta nueva administración. No vimos ningún tipo de imágenes como estas en la administración anterior y marca un tono diferente definitivamente para estos países. Y como bien lo mencionas, esto abre la puerta ahora a la visita a Costa Rica de tan solo unas horas, que se mueve a Guatemala. Celia, perdóname antes de hacerte la última pregunta, porque precisamente está hablando ahora el presidente Chávez de Costa Rica. These very important issues. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un enorme placer. Bueno, ahí vimos, gracias. estaba justo terminándose esta conferencia de prensa entre Rubio y Chávez en Costa Rica. Celia, regreso a ti para hacerte una última pregunta, precisamente que tiene que ver sobre esas visitas que le quedan a Rubio en esa gira por Centroamérica. Está ahora mismo en Costa Rica, donde se reunió ya con el presidente, y más tarde estará en Guatemala para conversar con el presidente Bernardo Arévalo. ¿Qué nos puedes decir sobre su agenda allí? Así es, alrededor de unas 3 horas se espera que esté aterrizando en el aeropuerto de las Fuerzas Armadas aquí en la ciudad de Guatemala, y tendrá un evento, una cena protocolaria esta noche para el día de mañana tener una agenda que va a estar llena de eventos, especialmente en la mañana una reunión bilateral con Bernardo Arévalo, donde se espera que, según el mismo presidente de este país, toquen el tema de la migración y los acuerdos, aunque él ha descartado que hayan ya hablado acerca de un tercer país seguro, que es el gran cuestionamiento, si habrá o no un acuerdo en ese tema, similar al que se ve en Panamá. Y desde luego, en las horas del mediodía a la tarde estará presenciando un vuelo de deportados. Hay que recordar que aquí a Guatemala han llegado ya varios vuelos de deportados en aviones militares y que han sido manejados por la vicepresidenta y el programa que obviamente están implementando. Se le preguntó a Bernardo Arévalo esta mañana acerca de la ayuda de USAID, la que se ha congelado. Obviamente ahora el secretario de Estado está encargado de esa agencia temporalmente, ha dejado a otra persona, a Pete Moracle, encargado mientras que él está en este viaje,
pero lo que aseguró el presidente de Guatemala, que es algo que van a revisar durante la reunión, así que una jornada intensa para este miércoles, cuando ya en la mañana del jueves partirá a la República Dominicana, donde también el tema de migración, seguridad y China, que ha tratado de hacer avances en la República Dominicana, serán fundamentales. Desde luego, Haití, otro tema a tocar. Gracias, Celia. Y de hecho, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala sobre esta visita. Primero es evidentemente el tema de migración, cómo vamos a colaborar para poder hacer el manejo de estos flujos. El segundo es el tema de seguridad. Tenemos una tradición, venimos trabajando ya, de hecho, con los Estados Unidos en el tema de colaboración, en temas de combate al tráfico transnacional, al crimen organizado nacional y transnacional. Hemos triplicado, más que triplicado, las incautaciones de droga, las eliminaciones de cultivos de coca, amapola o marihuana, y son temas en donde lo que queremos es continuar trabajando en conjunto la seguridad fronteriza, el combate a los coyotes, porque son todos temas de una agenda compartida. Y el tercer tema es el tema económico, el tema de lograr generar condiciones de desarrollo para que efectivamente los guatemaltecos ya no tengan que ir a buscar el futuro a otro país. Y entonces creemos que mediante comercio e inversiones podemos generar y contribuir a el desarrollo de estos países, de estas regiones, especialmente si lo hacemos de una manera enfocada e integral. Se le escuchábamos entonces lo que decía ahí el presidente Arévalo, y tú lo mencionaste ahorita brevemente, pero si podemos hablar del tercer país seguro. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Y creo que incluso podemos escucharlo más tarde, pero primero quisiera que nos dijeras entonces un poco sobre ese tercer país seguro y esas conversaciones. Es algo que él dice que no han tomado estas conversaciones todavía, que no están considerándolo. Ahora, detrás de bambalinas, diplomáticamente, se ha hablado de esta posibilidad, es lo que ha venido manejando el Departamento de Estado en esta nueva estrategia. Hay que recordar, Salomé, que se cerraron las oficinas de apoyo migratorio que se tenían entre el gobierno de los Estados Unidos, que apoyaba a ACNUR y la OIM, estaban en Ecuador, Colombia, aquí en Guatemala. Esto se cerró y lo que se está buscando es un nuevo inicio. Pero escuchemos lo que dijo específicamente el presidente Arévalo durante esa conferencia de prensa del día de hoy. El tema de tercer país seguro no ha sido mencionado en ningún momento. Lo que se sabe es que va a haber una discusión alrededor del manejo de flujos migratorios y tenemos que llegar para entender exactamente de qué se trata. Y es en el marco nuevamente de una discusión y de una negociación a partir de intereses y objetivos compartidos. Ahí escuchábamos entonces lo que decía el presidente Arévalo sobre este tercer país seguro. Gracias, Celia Mendoza de La Voz de América desde Guatemala. Ya está cubriendo allí todo lo que está pasando con el viaje del secretario de Estado Rubio. Gracias, Celia. Seguiremos contando con tu información en los próximos días. Gracias a ti. Seguimos entonces. Gracias a ustedes por conectarse a esta transmisión en vivo, este resumen de noticias de La Voz de América. Recuerden que también pueden visitar vozdeamerica.com para que vean el desarrollo de todas estas noticias que les estamos contando hoy. Y vamos a pasar a Venezuela, porque recientemente un acuerdo con Estados Unidos llevó a que el gobierno venezolano aceptara la deportación de sus connacionales indocumentados que están en Estados Unidos hacia Venezuela. Recordemos que en algún momento durante la administración Biden se logró un acuerdo similar, sin embargo se detuvo en enero del año pasado debido a unas sanciones que se volvieron a poner sobre Venezuela. Richard Grenell fue el enviado especial del presidente Donald Trump a Caracas la semana pasada, el viernes específicamente, y en una entrevista, ahí están viendo ustedes algunas imágenes de cómo fue ese encuentro entre Nicolás Maduro y Grenell en Caracas, y es que de hecho Grenell dijo en una entrevista con Megyn Kelly ayer y ofreció algunas declaraciones sobre lo ocurrido allí, los primeros detalles que ofreció este enviado especial, así que creo que podemos escuchar lo que dijo Grenell. No solo recuperamos a los rehenes sin pagar un centavo y sin intercambiar rehenes,
lo cual es realmente importante, sino que también logramos que el gobierno venezolano trajera sus aviones a Estados Unidos para llevarse a los inmigrantes ilegales que se encuentran en nuestro país de regreso a Venezuela. Están enviando los aviones y están pagando por ello. Creo que este es el nuevo estándar, es genial, pero las negociaciones obviamente fueron secretas. Ahí escuchábamos entonces lo que dijo Grenell sobre este encuentro con Maduro en Venezuela. La líder opositora venezolana María Corina Machado también aseguró que conversó con Grenell durante su visita a Venezuela, pero insistió en que no revelaría detalles de las conversaciones confidenciales que han tenido con esos funcionarios estadounidenses. Para agregar a eso, recordemos que como parte de esas negociaciones en Venezuela, Grenell también retornó a Estados Unidos con 6 estadounidenses detenidos en territorio venezolano. Como les decía, ahí están viendo entonces ustedes algunas imágenes de cómo fue ese encuentro. Pero por otro lado, es muy importante decir que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se dispone mañana, 5 de febrero, a publicar en el Registro Federal una orden firmada por la actual secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que se dispone a poner fin al estatus de protección temporal, conocido como TPS, para cientos de miles de venezolanos. Esa orden se hizo lo que se conoce como una prepublicación en el Registro Federal, sin embargo será mañana cuando ya esté publicado ahí que entrará en vigor. Noem canceló la redesignación hecha en 2023 por la administración de Biden y esto es lo que dice el documento, se los voy a leer. En general, ciertas condiciones para la designación de Venezuela al TPS 2023 continúan. Sin embargo, hay mejoras notables en varias áreas como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten a estos nacionales regresar de forma segura a su país de origen. Esto es lo que dice este documento que tiene alrededor de 14 páginas en el que Noem asegura que es contrario a los intereses nacionales permitir que los nacionales venezolanos cubiertos por el TPS permanezcan temporalmente en Estados Unidos. Por supuesto, estas declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional, esto que dicen en esta orden para terminar el TPS, ha causado indignación entre la diáspora venezolana. Incluso organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron que los venezolanos no pueden regresar a su país por lo que llamaron, y cito, una grave represión política. Como les decimos entonces, el TPS, la designación del 2023 será revocado, lo que dice la orden que, como les decíamos, se publicará mañana. La terminación será efectiva 60 días después de la fecha, lo que lo pone alrededor del 6 de abril. Después de esto, los venezolanos a quienes se les haya dado el TPS bajo la designación del 2023 ya no tendrán su protección contra la deportación y perderán también los permisos de trabajo. Y es que esto es importante resaltarlo porque hay una designación separada que se realizó en el 2021 y extiende esas protecciones hasta el 10 de septiembre del 2025. Esa designación del 2021, los venezolanos que estén bajo la designación del 2021, continúa vigente y seguirán con su estatus hasta el 10 de septiembre de 2025, que es cuando termina ese programa. Se espera que esta medida afecta a más de 300,000 de los cerca de 600,000 venezolanos que tienen TPS aquí en Estados Unidos. Ayer en Miami, un grupo de activistas y organizaciones venezolanas se reunieron para rechazar esta acción del gobierno estadounidense y anticiparon incluso acciones legales. Vamos a escuchar. Pero estamos haciendo un llamado también para otras organizaciones que se quieran sumar. Estamos organizando concilios de venezolanos, pero para trabajar con la organización a futuro, para tomar acciones legales contra esto que está ocurriendo, para organizar a nuestra comunidad, no solamente en temas de Venezuela, y esto es importante que los venezolanos entiendan. Hoy somos un número más dentro de los problemas de inmigración que existen en la nación. Venezuela hoy ya deja de ser los venezolanos en Estados Unidos o los problemas de Venezuela dentro de Estados Unidos. Hoy somos un número de indocumentados. Nos están estigmatizando como una raza más, como los perseguidos mexicanos, como los nicaragüenses, como los ecuatorianos. Hoy tenemos que formar también filas con todos ellos que durante años han sido discriminados. Y esto es importante que la comunidad venezolana lo entienda. Hoy.
Escuchábamos entonces la reacción de esos activistas y organizaciones de venezolanos que se reunían, como les dijimos ayer, en Miami. Y para que tengan un poco de contexto, el TPS es un estatus migratorio que es temporal en Estados Unidos, pero que le permite a esas personas quedarse en el país y trabajar por al menos 18 meses. En la actualidad, el programa cubre a más de 1 millón de personas de 17 nacionalidades diferentes. Así que esa es parte de las reacciones a esa cancelación que anunció ayer el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos al TPS para cientos de miles de venezolanos. Les recordamos que pueden encontrar más detalles sobre esta noticia y sobre el desarrollo de lo que ocurre con esos posibles casos legales en vozdeamerica.com. Vamos a hablar entonces de otras noticias que han ocurrido durante las últimas horas. Primero, hoy entraron en vigor los nuevos aranceles que impuso Estados Unidos del 10% a los productos chinos. Ahí pueden ver nuestra historia en vozdeamerica.com, como les decía, donde están todos los detalles. China dijo además que impondría aranceles del 15% sobre el carbón y el gas natural licuado estadounidense, así como aranceles del 10% sobre el petróleo crudo. El gobierno estadounidense ha identificado a China como un fuerte precursor de químicos utilizados por carteles para drogas como el fentanilo, por ejemplo, que ha sido parte de las razones también que el presidente Donald Trump dijo que iba a imponer sanciones o aranceles, debo decir, sobre México y Canadá, unos aranceles que se pausaron ayer antes de que entraron en vigor, por unas conversaciones que tuvo Trump con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Sheinbaum, por su parte, dijo que enviaría 10,000 tropas de la Guardia Nacional para tratar de frenar el flujo de fentanilo a los Estados Unidos. De igual manera se llegó a un tratado similar con Trudeau en Canadá. De hecho, Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa mañanera hoy que ya comenzaron a enviar militares del ejército mexicano y de la Guardia Nacional a la frontera norte de ese país. Y finalmente, en otras noticias importantes de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca con el cese el fuego de Israel con Hamás en la Franja de Gaza como tema principal de la agenda. Como les decíamos, estas conversaciones se celebran en un momento clave del cese al fuego entre Israel y Hamás, que tiene menos de 4 semanas, para acordar los términos de la segunda fase de este cese al fuego. Se reunirán entonces hoy en la Casa Blanca Netanyahu y Trump para conversar sobre este alto al fuego en Gaza, que incluiría también la liberación de los rehenes restantes retenidos en Gaza, un cese permanente de los combates y la retirada de Israel del territorio de Gaza. Esto es entonces las noticias que estamos cubriendo hoy en Voz de América, en vozdeamerica.com. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales, porque ahí también pueden ver todas las noticias de última hora que estamos cubriendo en La Voz de América. Nuestros periodistas ahí en vozdeamerica.com están trayéndoles a ustedes toda la información actualizada y el desarrollo de estas noticias. Recordando que empezamos este resumen de noticias con una noticia que está ocurriendo y es la salida de los primeros vuelos con migrantes irregulares desde Estados Unidos hacia la bahía de Guantánamo en Cuba.